Bien, imagina que hasta aquí ya han terminado, ¿verdad? Imagino que hasta aquí ya han terminado. Ya hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 respuestas. Si ustedes son aproximadamente 25, significa que falta la mitad. Bueno, les voy a sugerir entonces lo siguiente. Vamos a darnos un tiempo de descanso de unos 15 minutos. Ustedes van a estar en eso, enviar sus respuestas. Y cuando sean las 9 vamos a comenzar con la primera parte de nuestra unidad. Si hasta entonces hay alguna duda o consulta sobre la plataforma, lo que les he mostrado, van a poderlo formular. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 dice. Bueno, nos vemos en 15 minutos.
Bueno, ¿les parece si volvemos? ¿Me pueden escuchar? Sí, Lice, se le escucha. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, consulta hasta aquí? Que ha sido prácticamente la presentación de la asignatura. Bueno, dice que todo está claro. Imagino que mañana recién les van a matricular, para serles franco, ¿no? Esto imagino que tiene que hacerlo un técnico y bueno, no creo que ahorita lo haga, ¿no? Mañana ya van a estar seguramente con este acceso, ya van a poder ver el material. Lice, es cuando mañana nos habiliten la primera actividad, la misma foto que hemos mandado al grupo la subimos en la plataforma. Exactamente. Ah, ya. Bueno, entonces les voy a comentar la primera unidad, que es el sistema nervioso. Les voy a hablar sobre esto ahora y el día miércoles vamos a trabajar un poco sobre el conectoma y vamos a trabajar sobre dibujos. Por si acaso la unidad 1 es más larga. Es probable que nos tome 3 o 4 clases. Las otras van a ser más breves. Por eso la fecha de entrega del primer trabajo es hasta, no este miércoles, sino hasta el siguiente miércoles. ¿Dónde estamos? Les voy a compartir. Ustedes me dicen si se ve. Se ve. Bien. Tengo ruido de fondo. ¿Ustedes escuchan? No, Lice. No se escucha bien, dice. Ok, perfecto. Bien, nuestro primer tema, sistema nervioso central. Déjenme preguntarles, ¿saben lo que están viendo en esta imagen? Un cerebro. Sí. ¿Alguien sabe cómo se llama este estudio médico? ¿Tomografía? Bien. Ahora, ¿alguien nota raro en estos dibujos? ¿Cuál es la diferencia principal entre uno y otro? El tamaño. Bien, ahora les pido que construyan una explicación por qué uno es más grande que el otro. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea cualquiera sea? La edad, dice. ¿Uno sería mayor que el otro? Dice que eso Sí, podría creo. ser porque está bien desarrollado uno y el otro porque está con algún cierto tipo de afección. No te he escuchado Quizás bien. por eso igual se ve. ¿Otra vez lo repites? Le decía que quizás porque el normal está desarrollado de manera correcta
y el otro es porque no está desarrollado de manera correcta y sufre con algún tipo de afección. Por eso igual se notan los negritos, digamos, no las partes negritas en Es, el que es más chiquito. esto de aquí, Sí, ya. Sí, tu idea es bastante acertada. Para comentarles, ambos cerebros tienen la misma edad, son de niños de la misma edad. Son cerebros de niños. Tienes razón. El de la izquierda es de un niño se ha desarrollado de forma normal y que ha vivido en un entorno bastante saludable. En cambio, el segundo es de otro niño que ha experimentado extrema negligencia. Este es un estudio muy interesante de los años 90. Es una de las evidencias biológicas sobre los efectos de los tipos de maltrato en el desarrollo. Antes de estos estudios se pensaba que el maltrato físico era lo peor que le podía pasar a un niño. Se valoraba muy poco el impacto que podría tener el maltrato psicológico y más aún la negligencia. La negligencia es un tipo de maltrato que se caracteriza por no darle la suficiente atención a los niños. No significa gritarlos, sino ignorarlos. No darle educación, no darle salud, no darle alimentación, ignorarlo como si fuera un objeto. En este caso es una extrema negligencia, muy importante. Significa que este niño no ha sufrido un maltrato físico ni tampoco psicológico, pero sí una fuerte negligencia. Esto ha llevado a que su cerebro no se desarrolle como los otros, Lice, manteniendo, perdón, Lice, cuando habla de extrema negligencia, ¿es falta de estimulación, tal vez? sí, Ah, pero ya. no solamente falta de estimulación, sino sin ningún tipo de estimulación. Ok. No darle, es como cuando tienes un niño en una cama y solamente le das un biberón y no atiende sus necesidades, ¿no? Llegas en la noche y los cambias sin ningún afecto. Bien, el impacto del ambiente puede generar modificaciones en la estructura del cerebro. Bien, este es otro cerebro. El estudio es un SPECT, es una resonancia magnética tomada en la cual lo que se mide es metabolismo. Significa que está evaluando la cantidad de consumo de glucosa en el cerebro. Las neuronas, cuando generan cierta actividad, requieren insumos, requieren algún tipo de alimento, por decirlo de una forma. Y esta es la glucosa. Ellos requieren mucho de esto cuando tienen actividad, significa que están enviando, recibiendo información. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo en color bastante claro son neuronas bastante activas, enviando, recibiendo información, pero al mismo tiempo están consumiendo recursos energéticos del cerebro. En cambio, si la tonalidad es más oscura, son lugares donde las neuronas no tienen actividad, lo que no significa que hayan dejado de existir o sean espacios o huecos en el cerebro, sino lugares donde simplemente no hay actividad. Neuronas vivas, sin ninguna función, como si estuvieran durmiendo. ¿Cuál es su explicación para la diferencia de estos dos cerebros? ¿Qué creen que les pasa a uno y al otro? Bueno,
Pueden hablar nomás porque no, en realidad no los puedo ver. María del Carmen. Tal vez podría ser la actividad del cerebro en relación con la depresión, o sea, si es que hay, como decía, mayor actividad cerebral o menor actividad cerebral, podría ser en el que dice depreset, algo así, podría ser tal vez que no sé, no hay una pérdida de interés, o sea, como que no muestra las emociones, tal vez podría ser, o también que está triste, que no sé, ¿no? A eso me voy con lo que dice en el título del cerebro, ¿no? Y en el otro que tiene las manchitas más amarillas, tal vez que tiene mayor función cerebral, mayor actividad, o sea, sin tristeza, sin depresión, tal vez podría ser. Sí, puede ser una posible respuesta. ¿Alguien más tiene otra posible respuesta? Sí, son alteraciones en las conexiones neuronales. Por eso en un lado se ven más brillantes que en otros. Sí. ¿Qué crees que le pasa a uno y al otro? Como se puede ver, un lado está más activo que el otro, ¿no? La depresión en este caso se asocia con alteraciones importantes, ¿no? En las conexiones cerebrales. Como dijo la compañera, todos los procesos emocionales tienen que ver con conexiones, respuestas químicas, fisiológicas, y en este caso la depresión están ausentes. Ya, muy bien. Muchas gracias. Alison, ¿verdad? Sí, mírame. Ok. ¿Qué más? Licenciado, ¿es posible que solamente con estos análisis, sin conocer a una persona, se pueda saber si ya sea adulto, niño, adolescente, está siendo tal vez maltratado o viviendo en una situación precaria, tal vez, como habíamos visto en la anterior imagen? No, O sea, ¿se puede saber o no? no, no. Ah, ok. No son cerebros y lo que interpretamos es lo que se ve. Bueno, para poder ejemplificar mis respuestas, le voy a contar otra. Además de esto, en el estudio del cerebro podemos saber mucho y cada vez investigamos más y conocemos mucho más, pero no es suficiente. En un estudio sobre perfiles neurológicos de asesinos en serie, se ha encontrado un patrón. Entonces hay muchas universidades que están investigando, una de ellas, las más importantes, es la UNAM de México, que están estudiando cómo se ve químicamente, como estas imágenes, el cerebro de los asesinos en serie. Y han comenzado a encontrar patrones. ¿Qué áreas del cerebro se ven menos activas? ¿Cómo es el cerebro de un asesino en serie promedio? Que tiende a desarrollar un trastorno que se llama trastorno de personalidad antisocial, lo que antes se denominaba psicópata. En uno de esos estudios, y esto es como una anécdota, uno de los investigadores ha sacado varias imágenes del cerebro, incluyendo el suyo. Entonces el investigador comienza a revisarlos y encuentra un patrón psicopático clásico, dice, ¿no? Y era una imagen donde se veía un perfil muy nítido de un asesino en serie. Y era el más importante que había visto hasta entonces. Cuando ellos revisan estos estudios, los nombres se ocultan, porque son estudios sobre doble ciego, es decir, no tienes que saber a quién estás viendo para que no se contamine. Bueno, como el perfil era muy llamativo, deciden saber de quién se trataba. Y adivinen de quién era esa imagen. De ese doctor.
del mismo, del mismo investigador. Claro, que el investigador era una persona muy buena, nunca había asesinado, pero tenía un cerebro típico para un trastorno de personalidad antisocial muy relacionado con las personas que son clasificadas como asesinos en serie. Entonces, puede haber cierta actividad cerebral, pero no se puede diagnosticar solo con imágenes. Es necesario ver qué hay detrás de estas imágenes, cuáles son sus historias. A partir de eso podemos saber qué estamos observando. Entonces podemos ver un cerebro como esto, pero podría ser de una mujer maltratada, de un hombre maltratado, o podría ser de una persona que ha sufrido una grave desilusión, ¿no? O alguien que ha perdido un trabajo reciente. No, no sabemos qué le ha pasado, solo sabemos cómo está actuando la química del cerebro. Sin la entrevista, sin la historia de la persona y los relatos, es una historia incompleta. Por eso no se puede diagnosticar solo con imágenes. Por detrás está mucha información. Si esto todavía no te convence, en nuestra práctica diaria trabajamos mucho con neurólogos. Yo trabajo mucho con otros médicos y ellos me derivan sus pacientes para saber cuál es el perfil neurocognitivo de demencias. La demencia es una categoría que incluye muchos tipos de enfermedades neurodegenerativas. Cada tipo tiene un perfil de cómo se comporta la enfermedad en el cerebro y qué manifestaciones cognitivas y conductuales tiene. Mi tarea es identificarlas. Con eso, más estos exámenes y otros exámenes médicos, el neurólogo puede determinar con precisión, lo más posible, qué enfermedad se está desarrollando en los adultos mayores. Pero solo con imagen el médico no hace nada, porque algunas enfermedades neurodegenerativas no se muestran en imágenes sino hasta en etapas muy tardías de la enfermedad. ¿Me hago entender? Bien, en esta imagen se ve precisamente lo que ustedes han estado comentando. A la izquierda hay una persona que está experimentando un trastorno depresivo. A la derecha una persona sin ningún trastorno depresivo. Lo que se ve es que las personas que sufren depresión alteran la química del cerebro, no la estructura, no como en la anterior imagen, donde se cambia el tamaño de las estructuras. No, aquí no hay un cambio, sino hay una modificación en la producción de la química del cerebro. Esa química altera ciertas estructuras que después desencadenan muchos síntomas físicos. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a responder en la segunda unidad. Porque se afecta el sistema límbico y a su vez afecta el sistema nervioso autónomo, generando una cantidad importante de síntomas que experimentamos en el cuerpo. Estas dos, he traído para nuestra primera clase estas dos imágenes porque quiero mostrarles cómo el contexto o los pensamientos, en este caso, por ejemplo, la depresión, se basa en los pensamientos. Lo que también podríamos de alguna manera afirmar en los sentimientos. Una de las primeras preguntas de su diagnóstico era cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. De los que he podido leer, veo que sí tienen esta noción bastante clara. La emoción es algo diferente y los sentimientos están acompañados de ideas. Para poner claro a esto, déjenme narrarles una historia. Imagínense una situación en la que hay un mono. Quiero que te imagines una selva
muchos animales, particularmente unos monos, ¿no? Están comiendo banana, están muy felices, seguramente están haciendo monerías y están pasando una linda tarde. Sin embargo, de pronto se asoma un tigre, muy sigilosamente. La intención, comerse un rico mono. Sin embargo, los monos se percatan de la presencia del tigre. Los monos corren, o mejor dicho, saltan de rama en rama, trepan lianas, lo hacen lo más rápido que pueden. Durante ese proceso, muchas cosas se han modificado en su cuerpo gracias a la emoción del miedo. Han aumentado la fuerza de sus brazos, su corazón palpita bastante rápido, la sangre fluye, con el fin de que el mono tuviera la suficiente fuerza, destreza, habilidad para escapar del tigre. Por unos minutos se escapa. El tigre se cansa, se da por vencido, se da media vuelta y retorna. Los monos se ponen a salvo. Uno de los monos todavía sigue un tanto nervioso, pero al cabo de unos minutos se tranquiliza y vuelve a comer su banana. Les pregunto, ¿el mono se quedó pensando sobre lo que ha pasado? ¿Será que el mono ha sufrido un estrés postraumático? ¿Será posible que el mono requiera ir a Mono Freud? Los que han estudiado psicología van a entender el chiste. ¿Qué creen que le pasa al mono? Les voy a poner dos opciones y ustedes escribirán en el chat. Opción uno: el mono se relaja, se tranquiliza, come su banana y al cabo de unos minutos hace de cuenta que nada pasó. Y al día siguiente será un día más en su vida, hasta que algún día muera o se lo coma el tigre. Opción 2: mono, vamos a darle un nombre, mono Juan, está muy estresado, no puede dejar de pensar en el tigre, tanto que ha considerado visitar a un psicólogo que se llama Mono Freud. Mono Freud es un psicólogo mono que atiende a otros monos que ha sufrido mucho estrés, generalmente por ataques de animales salvajes como el tigre y leones. Pues escriban ustedes su respuesta. ¿Qué le creen que le pasa al mono? ¿Uno o dos? Bueno, al parecer uno. Creo que alguien levantó la manito. No, creo que no. ¿Ven? Todos coinciden con el uno. Obviamente si les pregunto, "Ay, ¿qué hubiera pasado si en realidad en vez de un mono hubiera sido un ser humano? Y en vez de un tigre, un asaltante, un delincuente de esos que va y te golpea y te quieres robar". Y pienso que la respuesta en este caso sería dos, ¿no? El ser humano estaría muy preocupado y estresado e incluso quisiera ir a un psicólogo para saber qué va a hacer con su vida después de este trágico momento. Si ese fuera el hecho, mi pregunta siguiente es, ¿por qué el mono no necesita psicólogo y el ser humano sí? Considerando que ambos han tenido experiencias bastante peligrosas. Gabriela. Lice, quizás podría ser por el nivel de raciocinio que tenemos nosotros, a diferencia del mono y cómo percibimos las acciones que nos pasan día a día. Con la segunda parte estoy de acuerdo, con la percepción de las acciones. Pero el mono también razona.
Alison. Sí, en este caso las respuestas no son tan complejas como la de un humano, pero por supuesto esto lo hemos estudiado en el módulo anterior, que es el papel de la cognición, sobre que ante una situación creamos ya un estímulo físico que se presenta también como respuesta evolutiva. Entonces el mono va a reflexionar sobre lo que ha pasado, va a asociar situaciones, emociones, sentimientos para sobrevivir. Entonces no lo va a hacer tan complejamente como nosotros, pero sí va a suceder. ¿En el mono también necesita psicólogo? Um, Dentro de su contexto, quizás sí. Deberíamos pensar en una materia de psicología animal para veterinarios, ¿no? Sería interesante. Bueno, la respuesta es muy relacionada con lo que dice Alison. Hay un proceso cognitivo muy específico que tenemos los seres humanos, que se llama lenguaje. Claro, ustedes me dirán, pero los otros animales tienen lenguaje, sí, pero el nuestro es simbólico. Hemos creado categorías simbólicas para representar cosas de la realidad. Y le hemos dado tanto poder al lenguaje en nosotros que somos capaces de revivir los momentos sin la presencia de los estímulos. Y ese lenguaje está en nuestro pensamiento. Por eso las personas tienen depresión, porque sus pensamientos reviven los momentos y van a aprender más adelante que las emociones se guardan, que los recuerdos no son simplemente imágenes en la cabeza, sino también están cargadas de emociones y eso significa que también experimentas cambios físicos. Es algo bastante complejo, pero la diferencia entre el mono y nosotros es que nosotros somos capaces de revivir o experimentar esas emociones de nuevo gracias al pensamiento que está construido de manera simbólica. Es algo bastante complejo. Claro que no es algo que vamos a tocar, pero ¿por qué te explico esto de esta manera? Porque necesito que entiendas que las emociones que experimentamos muchas veces se deben a estos pensamientos que revivimos. Por eso hay estos cambios. Y entonces entenderás más adelante que si cambiamos el pensamiento, seremos capaces de cambiar la química del cerebro. Bien, te muestro un poquito del menú que vamos a estudiar en esta asignatura. Te voy a ir comentando a través de este video. Bueno, este es el encéfalo. Llamamos encéfalo a toda la estructura. Llamamos cerebro solamente a esta parte rugosa. Este es el cerebro, la porción más grande. Pero lo que nosotros estudiamos es el encéfalo. Eso incluye al cerebro y otras partes más. El cerebro tiene muchas arrugas que llamamos circunvoluciones, las cuales vamos a aprender en este módulo. Cuando quitas eso, debajo tienes muchas estructuras o partes que cumplen funciones muy importantes. Muchas de estas están relacionadas con la emoción. Aquí en la parte inferior hay una parte muy importante. Este es el tálamo. Aquí está todo lo que es el tronco encefálico. Es muy importante para nuestra supervivencia. En la parte posterior se encuentran los cerebelos. Hoy sabemos que funcionan también como almacenamientos de las emociones. Es un sistema que cada vez nos sorprende más. Aquí van a encontrar que del tronco encefálico, que es esta parte, emergen una serie de fibras nerviosas, que son los pares craneales, que son fibras que controlan el movimiento y la sensibilidad de nuestra cara, nuestro cuello. Y una de ellas es muy importante para el funcionamiento de nuestros órganos internos. Todo una estructura bastante compleja.
Y todo esto lo vamos a estudiar y por eso necesitamos colorear, porque son muchas partes. Seguramente hay muchas palabras que vas a aprender y que de alguna manera lo tenemos que tratar de hacerlo lo más sencillo posible para ustedes. Entiendo que esto, sé que los psicólogos lo ven, imagino que también los de ciencias de la educación, pero estoy con otros estudiantes de actividad física, no sé si ven esta parte, los de actividad física. ¿Tienen alguna asignatura donde ven algo biológico? En caso de música, simplemente vemos todo el sistema auditivo. Sí. Ya. Actividad física. Bueno, al menos ustedes escribieron sus mensajes, pero no sé si lo tendré todavía aquí. ¿Los de trabajo social ven? Abril, tú dices que ven anatomía. ¿Ven la parte del cerebro o el encéfalo? Ok, no mucho. Bien, entonces para algunos va a ser algo bastante nuevo y para otros recordar un poquito. Bien, aquí hay otra gráfica de lo que vamos a estudiar. El sistema nervioso en este caso está representado con color rosado, que cubre el encéfalo y esta otra parte bastante larga se llama médula espinal. En color amarillo se ve lo que es el sistema nervioso periférico. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Una gráfica, quizás un poco más exacta, se encuentra aquí. Este es el sistema nervioso. Tiene dos partes, el central y el periférico. Del central solamente vamos a ver el encéfalo. No vamos a estudiar la médula espinal, solo el encéfalo, una parte. Y ya, cuando nos toque ver la otra parte, vamos a ver el sistema nervioso autónomo, que va a estar muy vinculada al sistema que está bien relacionada con las hormonas. Cuando tengamos que leer material al respecto, vamos a encontrar estas palabras, las cuales vamos a usar durante la explicación de las estructuras. Hay palabras en anatomía que están vinculadas a las siguientes. Atrás decimos posterior. Entonces no van a encontrar muchas palabras con atrás, sino posterior. Adelante se llama anterior. Debajo, ventral. Y por encima, dorsal. Posterior, anterior, ventral, dorsal. También van a encontrar otras referencias. Cuando quieran decir que algo está en el centro o orientado al medio, te van a decir medial. Cuando quieran decir que algo está hacia afuera, ¿no?, o a los extremos, te van a decir lateral. Cuando estudiemos el cerebro, también vas a tener lo que se llaman planos. Hay tres planos importantes en el encéfalo.
Uno de ellos se llama sagital y es este que corta el cerebro dividiendo izquierda de derecha, plano sagital. Otro plano, horizontal, o también llamado axial, corta el cerebro de arriba y de abajo, a la mitad. O bueno, estos cortes se van haciendo a diferentes niveles, pero básicamente cortan lo que está arriba de lo que está abajo, separan. El siguiente plano se llama frontal o coronal, separando lo que está adelante de lo que está atrás, de anterior y de posterior. Entonces necesito que recuerden esto, porque a lo largo de lo que vemos en el cerebro se van haciendo estos cortes. Sagital, horizontal o axial. Me gusta, prefiero el nombre axial. Frontal o coronal. Prefiero que utilicen coronal. La siguiente clase les voy a mostrar planos. La tarea de ustedes en ese momento va a ser decirme qué plano estamos viendo. Por ejemplo, ¿qué plano sería este? Axial. Excelente. Entonces, lo que vamos a estudiar tiene que ver con toda esta estructura. Aquí está el cerebro. Aquí hay muchas circunvoluciones. Vamos a aprender los nombres de algunas de ellas. Aquí está el cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo. Aquí está la hipófisis. Aquí hay una serie de estructuras que llamamos núcleos de la base. Aquí está el tronco, el cerebelo, entre las más importantes. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir desmembrando. Los dibujos se parecen a este, nomás que están en blanco y negro. Estos son los dibujos de un neuroanatomista que se llama Necker, que al parecer tenía una extraordinaria habilidad para pintar y creó estos modelos que ahora usamos para estudiar la neuroanatomía. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda? No, Bueno, para estudiar esto debemos estudiar la parte más pequeña y de ahí vamos a ir viendo cada vez más estructura. Y la parte más pequeña se llama neurona. Bien, vamos a estudiar una parte que tiene que ver con el conectoma. Es un video que les voy a copiar el enlace, les voy a pedir que lo vean y la siguiente clase lo vamos a tratar de ver una parte y comentar, que habla sobre el conectoma. Básicamente esta es una estructura de la neurona, es un prototipo estándar, aunque deben saber que las neuronas van a existir de diferente tamaño, forma, y esto se debe a que cumplen diferentes funciones. Tenemos diferentes neuronas porque cada tipo de neurona va a cumplir funciones desde la percepción, motricidad, análisis de información. Bueno, entonces es un sistema bastante complejo. Las neuronas básicamente están compuestas por un cuerpo. Del cuerpo se desprenden unas prolongaciones que llamamos dendritas. Son los órganos a través del cual recibe la información. A través de las dendritas se recibe la información, pasa al cuerpo y se analiza. Sin embargo, tiene una prolongación bastante larga. A ella la llamamos axón. El axón está unido
al cuerpo gracias a una parte que se llama cono axónico. El axón está envuelto en vainas de mielina, que son sustancias grasas blanquecinas que sirven para mejorar la conducción de la información. La información viaja como una descarga eléctrica por esta larga prolongación, llegando hasta los botones terminales, que son otras prolongaciones cortas que están al final del axón. En ellas se van a guardar unas sustancias muy importantes que llamamos neurotransmisores. Los neurotransmisores permiten enviar señales e información a la siguiente neurona. Es una actividad bastante interesante que genera una actividad química. Esta actividad la llamamos sinapsis. Es algo que vamos a ir trabajando bastante también en clases. Esta es una imagen de una actividad eléctrica en un grupo de neuronas. Como puedes ver, da la apariencia como si fuera un arbolito de Navidad. Y da la apariencia como también si todas al mismo tiempo se iluminaran. Pero en realidad es una cadena bastante rápida de información que viaja. ¿Qué ven de diferente en una y otra neurona? La conducción eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene los axón, y el otro parece que no tuviera. Bueno, las dos tienen axones. Hay vainas de mielina. Lice, en uno tal vez puede ser que no están las vainas de mielina, tal vez, y en el otro sí, que son como esos cuadraditos que están cubriendo la línea delgada. Muy bien, excelente. Una tiene vainas y la otra no. La vaina entonces hace que la información fluya más rápido y así las neuronas puedan analizar también de manera rápida la información enviándolas de una a otra. Bueno, también deben saber que las neuronas no son las únicas células nerviosas del cerebro. Existen otras que llamamos células gliales o neuroglías. Son un conjunto de células que tienen como fin ayudar a la neurona. En este caso están viendo un oligodendrocito. El oligodendrocito es una célula glial responsable de la mielinización. La neurona no se mieliniza a sí misma. Existen otros como los astrocitos que contribuyen a la alimentación de la neurona. Conectan el flujo sanguíneo con las neuronas para que así puedan consumir glucosa. Y ahí, bueno, vamos a ir si siguen buscando, van a encontrar otras células gliales y todas orientadas a mejorar el funcionamiento de las neuronas. Obviamente existen más células gliales que neuronas, ya que para una neurona requieren más células de este tipo que le permitan funcionar de manera más eficiente. Bien. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda, comentario.
Lice, bueno, desde mi punto de vista considero que sí es un poco complejo aprendernos los nombres, tal vez, o hablar como tal del cerebro, pero no sé si hay material complementario de todo esto que usted está avanzando para que nosotros podamos ver y estudiar. O sea, que como no está habilitado el curso en la plataforma, o sea, para mí me pierdo un poco en los términos o en el avance como tal, porque no hay un material de apoyo en el que yo pueda seguir lo que usted está hablando, digamos, ¿no? Entonces, yo considero que es bastante importante el tener la plataforma habilitada y tal vez algún material de apoyo que nosotros podamos estudiar o leer que nos ayude a entender todo esto del funcionamiento de las neuronas, el cerebro como tal y demás, ¿no? Sí, justamente he elegido el material más sencillo para su comprensión. Lamento que, bueno, algunos términos sean complejos. Bueno, a veces no lo puedo percibir yo porque, bueno, es algo que hago todos los días pero si requieren más aclaración, ustedes me la piden para poderlo seguir comentando. Pero sí hay material. Me gustaría más bien que ustedes, cuando tengan el acceso, puedan sugerirme que les comente algunos de los libros que tienen en plataforma. Quizás a través de eso les pueda decir cuál es más sencillo. Pero antes me gustaría que ustedes lo vean. Y sí, yo pienso que mañana van a tener ya acceso a eso. Van a poder revisar, leer. Me imagino que mañana va a haber más los mensajes. Raúl, que es el coordinador, y también le va a pedir al de sistemas que los vaya matriculando. Pero ahí hay material, también hay videos que pueden ver si alguno de los conceptos que estoy manejando les parece todavía complejo. Y en su defecto me piden que les aclare. Les puedo contar historias sobre estas cosas que permita aclarar mejor los conceptos. Bueno, entonces, saben que enviar sus tareas, especialmente de el diagnóstico y su presentación, constituyen las asistencias del día de hoy. No les he llamado listas, sino esa es la referencia que yo tengo. Obviamente lo van a poder hacer una vez que tengan acceso. No les voy a exigir que ahora mismo lo hagan porque no pueden hacerlo. Y ya tengo la lista que ustedes me han enviado y son 24. Entonces es la cantidad de material que voy a solicitar para llevárselos el día miércoles durante la clase. Y en función de esa lista les voy a entregar. Y entonces ustedes podrán devolverme lo de la fotocopia. Bueno, para mí así. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes esta noche. Sean bienvenidos a este módulo. Nos vamos a encontrar el siguiente miércoles. Me comentan cómo les ha ido con la Dice, plataforma. Adelante. el miércoles la clase va a ser a las 6 de la tarde, como está en el horario. Sí, sí. Después les cuento un chiste, pero sí. Es, Hay que llevar colores para ese día, algún material más que hay que llevar, Lice, tal vez nos pueda... sí, tienen que llevarse colores. En el caso de que no te lleves colores, tienes que hacerte amigo del que tiene más de 24 colores, ¿no? Y solo eso porque les voy a entregar el material. Vamos a tratar de ver lo de los dibujos. La hermenéutica va a ser muy sencilla. Yo les muestro una estructura, ustedes colorean. Yo les muestro otra estructura, ustedes colorean.
Entonces les voy a ir contando y les voy a dar tiempo para pintar. Lo que no puedan pintar ese momento van a pintarlo en su casa. Pero el objetivo es que no se lleven tarea a la casa. Bueno, desearles que tengan buenas noches. Hasta el día miércoles. Buenas noches, gracias. Buenas noches. El miércoles dice. Hasta el miércoles. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Lisen, gracias. Buenas noches. Dijo 20 bolivianos para las fotocopias, ¿no? Sí, Ya, perfecto, gracias. a usted.